Deuda externa. El doloroso tema, comprendo, ni los hijos de sus hijos y los hijos de estos con otras personas, fuera del matrimonio, van a terminar de pagarla. La deuda externa fue otro de los problemas importantes que Calles se enfocó en tratar. En octubre de 1925, cuando la reorganización bancaria de Pani había inspirado cierta confianza a los acreedores foráneos, se logró un nuevo convenio con Thomas Lamont que permitió refinanciar la deuda externa. Este convenio corregía el anterior, firmado por Adolfo de la Huerta y Thomas Lamont, en su aspecto fundamental, ya que liberaba al gobierno mexicano de pagar la deuda ferrocarrilera a manos privadas, por lo que el gobierno de Calles se quitaba los problemas económicos y laborales que aquejaban al sector ferrocarrilero. En la enmienda Pani, como se le llamó al convenio, se conservó la obligación de México de pagar capital e intereses de la deuda desde que fueran suspendidos los pagos en 1914, pero se logró que el Comité de Banqueros prolongara el plazo de pagos hasta enero de 1928. Al separar la deuda de los ferrocarriles, la suma de la deuda disminuyó de 1.451 a 998 millones de pesos. Sin embargo, como efecto de la crisis y de los conflictos políticos sociales de 1926, Calles suspendió nuevamente el pago de la deuda exterior en 1927. La nueva situación de crisis económica por la que atravesaba México preocupó al embajador Monroe, y convenció a Calles de que realizara un estudio sobre las finanzas mexicanas por un grupo de expertos estadounidenses. Estos recomendaron que fueran reducidos los gastos correspondientes a las obras públicas y los gastos militares, que en ese tiempo ocupaban una tercera parte del presupuesto, para canalizar esas reparticiones al servicio de la deuda. Política agraria. En el gobierno de Calles se creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Nacional de Caminos. Estas instituciones fueron creadas con el fin de otorgar créditos para el campo y la construcción de presas, embalses, sistemas de riego, caminos y carreteras para favorecer a la agricultura y a la economía del país. El reparto de tierras no se realizaba debido a los intereses de latifundios mexicanos y extranjeros que tenían en su poder la mayor parte de tierras. Calles emitió la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, donde estableció el derecho a la dotación o a la restitución de tierras y aguas, con el objetivo de solucionar el problema. Asimismo estableció que los mexicanos podían adquirir tierras y aguas en cualquier punto de la República, que los extranjeros no podían adquirir propiedades ni tener concesiones sobre minas, aguas e hidrocarburos a 100 kilómetros de las fronteras y a 50 kilómetros de las costas. Los extranjeros que pretendieran comprar o obtener concesiones debían renunciar al apoyo de sus países natales. Durante el gobierno de Calles, México seguía siendo un país donde gran parte de la población económicamente activa trabajaba en el campo y en su mayoría estaba constituida por peones, aunque en menor proporción que antes de la Revolución Mexicana. La población campesina se componía de comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios aparceros y arrendatarios de hacienda, ranchos y ejidos. Incluía también a los trabajadores agrícolas migratorios. Para Calles, la situación del agro mexicano debía cambiar. A diferencia de Álvaro Obregón, Calles consideraba que el problema debía ser tratado no solo como un conflicto político, sino con una visión técnico-económica, bajo la dirección del Estado. La solución para tratar el problema agrícola consistió en lo que el presidente llamó solución integral, que trataba la entrega de la tierra y daba la garantía de su producción, haciendo que el que la recibiera fuese dotado de semillas, aguas, implementos y créditos necesarios para el cultivo de sus tierras. Con base en la solución integral, en 1925 Calles expidió la Ley sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal, cuyo propósito era sustituir el sistema de explotación colectiva por un sistema de explotación individual. El reparto agrario se realizó por medio de dos procedimientos. Comillas, la restitución que se llevaba a efecto en caso de que un pueblo presentara sus títulos de propiedad y demostrara haber sido despojado. Comillas, la dotación, donde se procedía cuando los títulos que presentaba un pueblo que había sido despojado de tierras tenían algún defecto que impidiera la restitución. Para 1928, los gobiernos revolucionarios habían entregado cerca de 5.400.000 hectáreas. Venustiano Carranza había repartido el 4%, Adolfo de la Huerta el 3%, Obregón el 31% y Calles el 62%. Otro punto que el proyecto Solución Integral de Calles cumplió para el sector agrícola fue un intenso trabajo de irrigación, proyectado por Alberto J. Pani, cuya principal especialidad era la hidráulica, con base en estudios previamente efectuados sobre recursos acuíferos de México.
A principios de enero de 1926, se empezó a poner en práctica la Ley Federal de Irrigación, que se publicó un mes antes, en la que se señalaban los tres propósitos de la obra de irrigación. Comillas, incrementar las áreas cultivadas para asegurar una mejor producción agrícola. Comillas, crear la pequeña propiedad mediante la parcelación de tierras irrigadas. Comillas, lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina. Para el año de 1928 se habían realizado importantes obras de irrigación, principalmente en la zona norte de México, que tuvieron un costo de 20 millones de pesos en oro nacional. La presa Don Martín, en Nuevo León, fue una de las más importantes, con capacidad de 1.400 millones de metros cúbicos que regarían 65.000 hectáreas de tierra árida. Respecto a la producción agrícola en el periodo de Calles, destaca el notable crecimiento de la agricultura comercial en la región norte de la República, llegando a ser 5 veces mayor que la de 1907. En el sur y centro del país, se hizo un decrecimiento para 1928 principalmente por los disturbios del siglo. Por ende, la producción agrícola mexicana en el sur era moderna, altamente tecnificada, y en el centro y el sur, era de subsistencia y disminuían año con año las cosechas. Política exterior, he aquí un problema, como siempre, con el vaquero del norte, Estados Unidos, mejor conocido como la Casa de la Big Mac y la Whopper. Uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y México era el petróleo. Qué raro, ¿no? Calles rápidamente rechazó los tratados de Bucareli de 1923, pactados entre Estados Unidos y México y signados durante la presidencia de Álvaro Obregón, y comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo que cumpliera estrictamente y con apego al artículo 27 de la Constitución. El problema del petróleo se deriva del artículo 27 de la Constitución mexicana, que volvió a retomar una antigua ley novohispana donde se establece que todo lo que esté en tierras mexicanas es propiedad del gobierno federal. El lenguaje del artículo 27 trataba la posesión del petróleo de Estados Unidos y las compañías petroleras de Europa, especialmente si el artículo fuera aplicado retroactivamente. La Suprema Corte dictaminó que los campos de propiedad extranjera no pueden ser embargados, siempre y cuando estuvieran en funcionamiento antes de que la Constitución de 1917 entrara en vigor. Los tratados de Bucareli establecieron que México estaría de acuerdo con respetar las decisiones de la Suprema Corte a cambio del reconocimiento oficial de Washington hacia la presidencia de Álvaro Obregón. La reacción del gobierno de Estados Unidos ante la intención de Calles de hacer aplicar el artículo 27 fue inmediata. El embajador estadounidense en México, James Rockwell Sheffield, llamó a Calles comunista, y el secretario de Estado, Frank Billings Kellogg, emitió una amenaza contra México el 12 de junio de 1925. Calles nunca se consideró a sí mismo como comunista, pero consideraba la revolución como una forma de gobernar más que una posición ideológica. La opinión pública en los Estados Unidos se tornó en contra de la política mexicana cuando la primera embajada de la Unión Soviética, nunca antes establecida, se instauró en México, ocasión en la que el embajador de dicha dependencia señaló que ningún país muestra más similitudes que la Unión Soviética y México. Después de esto, algunos miembros del gobierno de Estados Unidos, comenzando por Sheffield, consideraron que México era el segundo país bolchevique en la Tierra, y comenzaron a referirse a él como Soviet México. El debate sobre la nueva ley de petróleo ocurrió en 1925, con los intereses de Estados Unidos opuestos a todas las iniciativas. En 1926, la nueva ley fue promulgada. En enero de 1927, el gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley. Habla sobre la guerra circulada por el presidente de Estados Unidos y en las páginas editoriales del New York Times. México consiguió evitar la guerra a través de una serie de maniobras diplomáticas. Poco después, una línea telefónica directa fue establecida entre Calles y el presidente Calvin Coolidge, y el embajador estadounidense en México, James Sheffield, fue reemplazado por Dwight Morrow. Otra fuente de conflicto con los Estados Unidos era que México apoyó a los liberales en la guerra civil de Nicaragua, mientras ellos apoyaban al grupo conservador. Este conflicto finalizó cuando ambos países firmaron un tratado en el que se permite a cada uno apoyar al bando que consideren más democrático. Gran Bretaña, el hogar de la reina, aunque en México hay muchas más, pero sin corona. Las relaciones con otros países fueron determinadas por las características que tomara la relación diplomática con los Estados Unidos. Respecto a Gran Bretaña, que había roto relaciones con México en el periodo de Obregón, al inicio Calles no mostró interés en reanudar relaciones.
Más bien eran los empresarios ingleses interesados en México, quienes deseaban la reconciliación y presionaron a su gobierno para modificar su actitud hacia el gobierno de Calles. Pero cuando las relaciones con Estados Unidos parecían romperse, Calles, para obtener apoyo internacional, creyó oportuno restablecer un arreglo amistoso con Gran Bretaña sobre sus reclamaciones a los gobiernos revolucionarios. Gracias a la apertura que además invitaba a los capitalistas británicos a invertir en México, se restablecieron relaciones diplomáticas entre los dos países. Unión Soviética. El demonio, Lucifer, ni Mr. Satan le llegaba a los talones, según Estados Unidos. Con la Unión Soviética, la política exterior de la administración de Calles fue parecida a la de Gran Bretaña, solo que diferían en que, a causa de las contradicciones ideológicas entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, el trato podría ser más peligroso, sobre todo porque los estadounidenses partidarios de la intervención en México habían denunciado al gobierno de Calles como bolchevique. En 1925, Plutarco Elías Calles explicó que las relaciones con las repúblicas soviéticas se basaban en el derecho internacional de la no intervención, pero advertía contra la difusión del comunismo que el gobierno de la república no tolerará que se abuse de su buena fe, pretendiendo tomarlo como instrumento para la realización de maniobras o combinaciones de políticas internacionales o para la propagación de principios que no sustenta. Simultáneamente, Calles dio instrucciones a las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación para que impidieran la entrada de comunistas al país. La actitud decisiva de Calles contra la infiltración comunista llevó al senador estadounidense William Borah a decir en 1927: "Ningún país del hemisferio occidental se ha mostrado más alerta y decidido contra el comunismo que México". Lo sé, se vio muy sacón.